Buenas, ¿cómo están? Acá el extranjero mental, un nuevo video comentando. Hoy inauguraré una nueva sección al canal que va a constatar y va a constar básicamente de una serie de reseñas que voy a hacer sobre libros. Libros sobre todo que sean de acceso público y que no requieran un nivel alto y elevado de comprensión textual. Evidentemente autores que por su área de estudio, por su campo de estudio, por su rama, por sus corrientes, varían el nivel de comprensión que requiera, ¿no? No es lo mismo estudiar o leer eh, autores del idealismo alemán que del romanticismo alemán, si bien son casi de la misma época, ¿no? Schiller, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo leer, por ejemplo, a Goethe, que si bien es un autor denso, que por ejemplo a Kant, ¿no? Eh, Son prosas diferentes, son autores que tratan temas diferentes, por lo tanto, la finalidad de esta serie, ¿no? De esta sección nueva, va a ser reseñar libros que sean de acceso público, ¿no? No sé, por ejemplo, un libro de Kant que me parece ultra accesible, que es La Ilustración, texto breve, que es una crítica a Forster, ¿no? Pero un texto accesible dentro de todo. Hoy, y como el primer video de esta sección, voy a traer a un sociólogo que, cuyo libro del año 80 ha contribuido al campo del pragmatismo dentro de la sociología, campo al cual él de hecho se dedica. Él es profesor de sociología de la New York University y de la London School of Economics. Estudió música de manera profesional y recibió numerosos premios que ahora mismo no valen nombrar, ¿no? Él, él ha publicado y es autor de numerosos libros, como por ejemplo La cultura del nuevo capitalismo, El artesano, Juntos y el extranjero, El declive del hombre público y La corrosión del carácter, ¿no? Este último libro sobre el cual hablaremos hoy. El autor es evidentemente Richard Sennett, cuyo campo, como bien había dicho, pertenece al pragmatismo dentro de la sociología. El libro que vamos a tratar hoy es La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, ¿no? Un libro no es denso teóricamente, que digamos, pero sí es un libro en el cual es un libro fuerte, que probablemente le pegue a aquel que sea joven y vaya a salir en busca de trabajo, eh, o aquel que se esté iniciando en la vida adulta, ¿no? Sennett abre el libro hablando de dos diferentes generaciones, una de un padre y otra de un hijo. El padre se llama Rico y el hijo se llama Enrico, creo, o viceversa, ahora mismo no recuerdo bien. Donde uno de ellos, creo que era Rico, vive en un capitalismo eh, donde Rico, es decir, el niño, y Enrico es el padre, eh, viven en dos sistemas diferentes, dos sistemas económicos diferentes. Esto es sobre la tesis principal del libro, cuáles son las consecuencias a las que ha llevado y ha contribuido el nuevo capitalismo, ¿no? Que, que en último término, a lo cual aspira el nuevo capitalismo, o el neocapitalismo como le llama Sennett, es a, a corromper y corrosionar el carácter del trabajador, ¿no? Es a esto a lo cual aspira el nuevo capitalismo. ¿Y cuál es el nuevo capitalismo? Se dirán ustedes, que es la tesis principal de Sennett. Un capitalismo altamente flexibilizado, un capitalismo donde eh, no da lugar a la planificación a largo plazo de la vida,
porque las personas están en búsqueda constantemente de trabajo. Es un capitalismo no durable, no es sólido, es líquido. Por lo tanto, lo que demarca estos dos modos de vida entre rico y rico es que en uno lo que se vende como libertad, como mayor garantía de derechos, que es en el nuevo capitalismo a través de la palabra flexibilización, no es ni más ni menos que es una libertad, una pseudo libertad que le garantizan al trabajador en vísperas de que pueda ser explotado por el capitalismo, por este nuevo capitalismo. Este nuevo capitalismo está constituido particularmente y generalmente, ¿no?, por el desarrollo de la llamada tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, como ustedes no sé si sabrán, es el toyotismo, ¿no? Lo que se ha producido en el país asiático, Japón, ¿no? Esto es una de las cuestiones. Yo voy a empezar a citar algunas partes para que quede más claro el libro, ¿no? Enrico tenía un relato para su vida, lineal y acumulativo, un relato con sentido en un mundo altamente burocratizado. En cambio, Rico vive en un mundo marcado por la flexibilidad y el cambio a corto plazo. Es decir, el hijo ya vive en un capitalismo donde todo está en constante cambio, está todo líquido, donde la flexibilidad y el cambio a corto plazo imposibilita planificar nuestra vida a largo plazo. Este mundo no ofrece muchas cosas que se parezca a una narración, ni económica ni socialmente. Las empresas se desintegran o se fusionan, los puestos de trabajo aparecen o desaparecen, como hechos desconectados. Cita ahora, esto es yo diría que una de las cuestiones, a lo mejor algunos negativo, positivo, para mí parcialmente puede ser positivo, que cita muchos autores para intentar hacer plausible la tesis de Sennett. Cita a Foucault, cita a Weber, cita a Schumpeter, cita a muchos autores. Acá, por ejemplo, cita a Schumpeter, ¿no? Dice, según Schumpeter, la destrucción creativa, el pensamiento empresarial requiere gente que se sienta cómoda sin calcular las consecuencias del cambio, o gente que no sepa qué ocurrirá a continuación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque básicamente está basándose en Schumpeter para explicar que las personas piensan en el credo de la ignorancia y de la irracionalidad, que no miden las consecuencias del cambio y se sienten cómodos en ello. Es por esto que mismo, ¿no?, la cuestión de la flexibilización. El trabajador piensa que vive en una mayor libertad, pero en realidad vive con una mayor privación y vive más reprimido, ¿no? Por eso Sennett hace uso de Schumpeter, hace uso de la cita de Schumpeter para explicar que es una destrucción creativa, ¿no? Que la persona piensa que vive cómoda, pero en realidad no está calculando las condiciones en las cuales vive y en las cuales se ve sometida constantemente, ¿no? Esto es en la página 29 para todo aquel que quiera, ¿no? Siguiendo esto, básicamente lo que genera este capitalismo flexible es que uno no puede, no tiene tiempo de vida. Esto lo expresa claramente acá, ¿no? Si pudiera establecer el dilema de Rico en términos más amplios, diría que el capitalismo del corto plazo amenaza, esta es la tesis principal del libro, con corroer su carácter, en especial aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible, ¿no? O sea, la persona se vuelve insostenible. Sus condiciones de vida se ven coartadas por un capitalismo de corto plazo, ¿no? Y lo vuelve a decir Sennett en la misma página del libro, ¿no? Es la dimensión temporal del nuevo capitalismo, más que la transmisión de datos con alta tecnología. Como ya les comentaba, este proceso de cambio radical en los 80, no solamente por un cambio ideológico, por un cambio político, evidentemente
ya los países socialistas de Europa del Este ya estaban cayendo, Rumania, la revolución de los tulipanes, creo, en Praga ya estaba cayendo el socialismo, el muro de Berlín llega a su fin en el año 89, y también hay un cambio de paradigma a nivel tecnológico, ¿no? Donde evidentemente se estaba dando paso, se estaba abriendo y se estaba dando lugar y paso a la globalización, ¿no? Los mercados bursátiles globales o el libre comercio, dice Sennett, lo que más directamente afecta a las vidas emocionales de las personas que ejercen su actividad fuera del lugar de trabajo. Trasladado al terreno de la familia, el lema nada a largo plazo, esto es fundamental, significa moverse continuamente, no comprometerse y no sacrificarse, ¿no? En un momento del vuelo, Rico estalló de repente. No puede usted imaginarse lo estúpido que me siento cuando les hablo a mis hijos de compromisos. Para ellos es una virtud abstracta, no la ven en ninguna parte, ¿no? Y esto es verdaderamente importante. Si bien la tesis de, de esto se basa en esto, ¿no? En que nada es a largo plazo, una de las cuestiones que caracteriza al nuevo capitalismo, ¿no? O sus prácticas, es el concepto de reengineering, ¿no? Reingeniería o reinvención, porque constantemente las empresas se están reinvencionando, se reinventan, ¿no? A partir de la reducción de puestos de trabajo. Dice Sennett, ¿no? Las estimaciones de las cifras de trabajadores americanos afectados por una reducción de plantillas desde 1980 a 1995 varían de un cálculo de 13 millones a la espectacular cifra de 39 millones. Estas reducciones han tenido una conexión directa con el aumento de la desigualdad, pues solo una minoría de los trabajadores de media edad despedidos han encontrado otro trabajo con un salario igual o superior, ¿no? Esto también es importante. La ideología empresarial presenta la tendencia al cambio institucional, es decir, al reengineering, como una cuestión de mayor eficiencia más que como un experimento de final abierto. El nuevo régimen ha pretendido eliminar los males de la rutina en nombre de una mayor productividad. Es decir, básicamente lo que intenta este plan comercial, esta reinvención, es reducir y reinventarse en vistas a adaptarse y llevar en la práctica un nuevo plan, ¿no? Un nuevo plan que eh, no, no les interesa al trabajador, ¿no? Como bien antes había hablado de la flexibilización, Sennett va a decir, esta libertad es engañosa. Es raro que las organizaciones flexibles se fijen objetivos fáciles de alcanzar. Por lo general, las unidades son presionadas para que produzcan o ganen mucho más de lo que está dentro de su capacidad inmediata. Acá cita evidentemente a un autor que se llama Harrison. Yo no lo conozco, la verdad. El libro es interesante si uno quiere indagar en cuestión de la flexibilización laboral, cómo impacta, ¿no? A nivel productivo y a nivel social, a nivel mental, ¿no? También, ¿no? Esto básicamente son las fuerzas que inclinan a la gente hacia el cambio, ¿no? Va a decir la reinvención de la burocracia, la especialización flexible de la producción, la concentración sin centralización, es decir, al no estar centralizado y al estar todo en libertad, las personas se ven con mayor facilidad de ser oprimidas por parte del capitalismo. En la rebelión contra la rutina, la aparición de una nueva libertad es engañosa. Volvemos a lo mismo, un capitalismo altamente flexible, cuya libertad en realidad no hace más que oprimir a la clase trabajadora. El tiempo de la flexibilidad es el tiempo de un nuevo poder. La flexibilidad engendra desorden, pero no libera las restricciones. Hay algo
interesante que aparece en, en el, en el libro, y es en relación al trabajo de las personas jóvenes y de las personas cuya edad es más avanzada, ¿no? Esto aparece ya a final del libro, pero es importante porque reflexiona acerca de los cánones, o más bien de los códigos, o de las características de las cuales precisa el libre mercado o el mercado eh, a través de las fuerzas de trabajo, ¿no? Porque las fuerzas de trabajo son mercancías que se venden entre sí, ¿no? Decía, por ejemplo, Marx define el trabajo así, ¿no? Es explotar las capacidades intelectuales o físicas para producir valores de uso y valores de intercambio. Bueno, esto ya es el final, pero hay una ética desmedida en virtud del trabajo. Ahí está. La flexibilidad, escuchen esto, es sinónimo de juventud, y la rigidez es sinónimo de vejez. ¿Qué pasa? Acá Sennett cita a una socióloga llamada Catherine Newman, que tiene una charla con un ejecutivo publicitario. El ejecutivo publicitario le dice a Newman: en el mundo de la publicidad, después de los 30 estás muerto. La edad es un asesino. Un ejecutivo de Wall Street le dijo: los empleados creen que si tienes más de 40 años ya no eres capaz de pensar. Más de 50 y piensan que estás acabado. Esto es muy fuerte porque da lugar a una doble coyuntura o una doble noción acerca de el trabajo. El trabajo para aquel que es joven, para aquel que se abre a un mundo nuevo, al mundo del capitalismo, al mundo del trabajo, al mundo de la independencia. Las personas son más... se ven una mayor facilidad de ser engañadas y muchas veces trabajan en condiciones de una alta flexibilidad. Es decir, hay mucha libertad, pero esa libertad a la larga es engañosa y termina oprimiéndote. Por lo tanto, las personas jóvenes son sinónimo de flexibilización en el sentido de que se les infunde una idea engañosa acerca del éxito y acerca de la ganancia en vísperas del dominio, mientras que la vejez, aquellos que son personas ya mayores, son y se le exigen más por el tiempo y por los años que llevan vivos y que llevan trabajando. Es por eso que termina esta parte bastante cruda, la verdad, ¿no? Diciendo acerca de la experiencia de una trabajadora llamada Rose, que dice: de vuelta en el Trout, esto lo dice Sennett, Rose recuperó su temple, otra vez al mando, hasta que murió de cáncer de pulmón. Supongo que fue un error, dijo una vez, entre copas y cigarrillos, del tiempo que pasó en la agencia de publicidad, pero tuve que hacerlo. Claro, acá hay un doble dilema. Primero, las personas, mayoritariamente en Estados Unidos al menos, y en esa cultura del trabajo donde prepondera muchas veces el libre mercado, las personas jóvenes se ven coartadas a aceptar cualquier condición laboral con fin de generar ganancias y con ello poder pagar sus estudios, su universidad, por lo cual se ven encerrados en un dilema. ¿Qué pasa? Bueno, yo me veo coartado a aceptar estas condiciones flexibles donde la libertad es engañosa y yo me veo oprimido y genero ganancias para la universidad, pero al mismo tiempo no estoy destinando el suficiente tiempo a los estudios como al trabajo.
por lo cual esta flexibilidad, a su vez, si bien la juventud se ve inmersa en eso, también hay algo de rigidez. No obstante, los que mayoritariamente cargan con la rigidez son, en el área laboral, las personas mayores, como dice Richard Sennett. Esto por una cuestión de que al llevar más tiempo, al llevar más años de trabajo y al evidentemente ser mayores y ya proyectar o intentar, evidentemente estamos en un contexto de un capitalismo flexible, que nada es posible a largo plazo, las personas constantemente, al ser mayores, al ya ser viejos, tienen esa experiencia que no tienen las personas jóvenes. Por lo tanto, no son, tienen experiencia y por lo tanto no son capaces de ser engañados al mismo nivel que la juventud, pero sí se le exigen más y sí se tienen mayor rigidez sobre estas personas. Después Sennett va a retomar un concepto que es de Pico de la Mirandola, que es el de Homo Faber. Pico de la Mirandola, para aquel que no sepa, porque es un autor profundamente, no diría un vanguardista, pero sí es un pensador que muchas veces no se lo estudia en filosofía, inventa un concepto que es el de Homo Faber, o el de hombre que se hace a sí mismo. Y justamente Sennett recalca eso para describir el proceso que nace desde esa época y que caracteriza, ¿no?, a las personas, ¿no?, a forjar un nuevo carácter, ¿no?, el carácter del trabajo. El hombre solamente se hace a sí mismo a través del trabajo, a través de la producción, porque es aquello que le da de alguna manera un sentido a su vida. También, bueno, va a decir, ¿no?, hay comunidades dispuestas a hacer frente al nuevo capitalismo y también tenemos que considerar la fuerza del carácter de esos movimientos que intentan reivindicar una resistencia y una contrahegemonía, ¿no? Finalmente, si uno quisiera hacer un resumen del libro, porque es un libro largo, pero que sí toca estos temas que tanto competen a la sociedad contemporánea. Una sociedad evidentemente cargada por un capitalismo flexible, si uno quiere ir un poco más lejos de las sociedades sudamericanas o norteamericanas, puede irse a los tigres asiáticos, donde lamentablemente se producen teléfonos, productos, y la mano de obra evidentemente es pura plusvalía, es decir, se produce algo cuyo costo es mayor al de la mano de obra, ¿no? Lo cual evidentemente las condiciones laborales no solamente son paupérrimas, sino que también no tienen seguro de vida, no tienen derechos, no tienen pensiones, no tienen seguridad social, ¿no? Por lo tanto, este capitalismo flexible que imposibilita y obstaculiza toda posibilidad de vida a largo plazo, que también corrompe y corroe no solamente el carácter, sino el tiempo, porque evidentemente una persona que trabaja de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche no tiene tiempo de vivir, lamentablemente. Hace de este libro, sin lugar a duda, un libro indispensable, fundamental para comprender las matices y las directrices en las cuales se mueve el capitalismo en esta época. Un capitalismo que evidentemente ha innovado en los modos de dominio, en los modos de producción. Evidentemente no es lo mismo el taylorismo, lo dice Sennett, o el fordismo, que el toyotismo en los 80. No es lo mismo las empresas como IBM o todas aquellas que nacen en los 80, Apple incluso, que las empresas de la época de Rico, ¿no? No son lo mismo.
Por una cuestión de que ya también está un poco esto como dice Bauman, ¿no? Es un capitalismo líquido, donde todo está en constante cambio. Nada es a largo plazo, uno no puede decir, bueno, saben que de acá al día de tal del 2028 voy a decidir esto porque tengo la posibilidad y tengo un trabajo estable. No, no es así. Salvo honradas excepciones, en la mayoría de las personas tienen que trabajar en un lugar, trabajar en otro, moverse constantemente. Lo cual, evidentemente, a su vez, implora sobre la necesidad del hombre de producir valores de uso y valores de intercambio para producir ganancias y así hacer posible y sostenible su vida, ¿no? Porque el que no se adapta, como dice Darwin, muere. Por lo tanto, si uno me tiene que decir o pedir qué, qué, qué opino de este libro, me parece fundamental. Creo que es un autor que intenta ser plausible. Estas cuestiones como la reinvención, la renovación, ¿no?, de las empresas, los cambios radicales, o como uno podría utilizar terminología popperiana si quiere, ingenierías utópicas, holistas, que afectan a la totalidad de la estructura, impactan de manera inmediata en el modo de vida de las personas, ¿no? Por lo cual, si yo recomiendo este libro, lo recomiendo ampliamente. Es un texto único. Yo de hecho estaba pensando en hacer la primera reseña sobre este libro o sobre La Guerra del Golfo no ha tenido lugar de Jean Baudrillard. Probablemente este sea el próximo libro que vamos a reseñar. Un libro corto también, tiene unas 102 páginas, la verdad que no es mucho. Pero que bueno, habla del impacto mediático que tiene y que genera el morbo de la guerra, ¿no? Pero bueno, siendo así y siendo casi un video de 30 minutos, espero que les haya gustado, espero que si es así me dejen su me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.